día de hoy vamos a estar hablando de lo que es Karate DSL. Gracias, Eduardo, por tu tiempo, por tu disposición y por tus ganas de poder compartir todo tu conocimiento con el resto del mundo. Y bueno, como les había comentado anteriormente, si están aquí por primera vez, bienvenidos. Nosotros ofrecemos webinars gratuitos, como les había comentado, cada 15 días. Y bueno, atentos a nuestras redes, ya sea LinkedIn o Facebook. Ahí van a poder encontrar los próximos webinars que vamos a tener para ustedes, ¿no? Y si es que surge alguna consulta o alguna pregunta durante la presentación, por favor, los vamos a mantener dentro de nuestro chat box aquí para que cuando termine la presentación, Victorio, lo podamos revisar con él, ¿sí? Así que sin más preámbulo, amigo Victorio, te dejo aquí para que nos cuentes un poquito más sobre Karate DSL. Gracias, Catherine. Bueno, en primer lugar, chicos, muy buenas tardes. Me quiero presentar más que nada. Mi nombre completo es Eduardo Oscar Gómez Victorio, pero normalmente siempre me conocen como Eduardo Victorio, o también como Victorio o Eduardo. Bueno, en realidad, más bien quiero dar mil gracias por la oportunidad de alguna manera de poder presentar este webinar y sobre todo impartir conocimiento, que es una de las cosas que a mí me encanta, sobre todo en lo que respecta a tecnología y en calidad de software, ¿no? Bueno, para esta presentación vamos a ver sobre el tema del gran impacto sobre las pruebas automatizables de servicios APIs con esta herramienta totalmente desconocida y nueva en el mercado peruano llamado Karate DSL. ¿Sí? Así que antes de empezar, más bien quiero mencionar esta frase, ¿no? En general, como empresa de TSMART, somos un equipo de apasionados por las tecnologías de información, ¿no? Así que en ese rubro siempre estamos en el tema de investigar y querer de alguna manera poder aprender todo lo que respecta a últimas tecnologías, tanto con lo que respecta a calidad de software como también con lo que respecta a desarrollo, ¿no? Actualmente contamos con tres países, con los cuales contamos con una gran experiencia con lo que respecta a clientes, tanto en Panamá como también acá en Perú y en Bolivia. Y estos son algunos de nuestros clientes que actualmente cuenta TSMART como empresa, ¿no? Entonces, con esto empezamos con el temario. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Vamos a responder con todos estos puntos como contexto para al final ir con el punto más importante con lo que respecta a la herramienta de Karate DSL y ese gran impacto que tiene, ¿no? Como también al final voy a mostrarles una demostración para que ustedes puedan de alguna manera ver cómo es que esta herramienta de alguna manera funciona o cómo es que se caracteriza a diferencia de otras herramientas donde nosotros podemos automatizar los servicios, ¿no? Entonces, ok, ¿cuáles son los objetivos que tenemos para este webinar? El punto número 1, fundamentos de APIs. El punto número 2, vamos a ver las consideraciones al probar APIs, vamos a ver qué tipos de pruebas de APIs hay, de servicios, ¿no? Perdón, qué tipos de pruebas hay, sobre todo con respecto a APIs. También vamos a ver Functional API Testing, como también Automation API Testing. Ahí les voy a mostrar una investigación que hice con respecto a Functional API Testing, porque normalmente este tema, por así decirlo, es un poquito debatible, por así decirlo. Más adelante les voy a aplicar. También viene lo más genial de esta presentación, que es el gran impacto de Karate DSL como herramienta y una demostración al final. Entonces, comencemos con una pequeña frase, ¿sí? Las pruebas de APIs nos permiten poder realizar solicitudes que normalmente no nos permiten cuando nosotros hacemos unas pruebas de interfaces de usuario. ¿A qué me refiero con con esta pequeña frase? A lo que de alguna manera quiero, de alguna manera, transmitirles es que nosotros cuando certificamos o testeamos algún software, lo común y corriente es que nosotros probemos de manera gráfica, ¿no? Por ejemplo, probamos en banca una transferencia, si estamos en una plataforma de retail, realizamos pagos, realizamos compras, pero normalmente lo hacemos de manera visual, ¿no? Y por debajo están los servicios, donde ahí es donde pasa toda esa información. Entonces, las pruebas de servicios lo que nos permite es poder realizar distintos tipos de acciones, ¿no? Ahí podemos nosotros modificar la información, podemos modificar los tipos de métodos, quizás ahí estoy hablando un poquito más técnico, pero ahí nos permite poder tener distintos tipos de reacciones y con eso nosotros nos podemos asegurar que ese servicio pueda contar con esa calidad que debe de tener, ¿no? Por lo tanto, vamos con un pequeño ejemplo sobre un flujo en general de qué es lo que pasaría en un equipo de desarrollo de software, ¿no? Independientemente que se utilice Scrum, Kanban o etcétera,
¿no? Por ejemplo, acá estoy colocando un pequeño ejemplo, voy a colocar el puntero, estoy colocando un pequeño ejemplo sobre el tema, sobre un proyecto llamado NASA, ¿no? ¿En qué consiste? En que prácticamente se desarrolla un cohete para que salga al espacio, ¿no? Entonces, normalmente en la mayoría de proyectos, no digo que en todos son así, siempre está un equipo conformado por un grupo de desarrolladores backend que solamente ven servicios, desarrollan, y también hay otro grupo que lo que respecta a ver frontend, que en este caso viene a ser la construcción de la parte visual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interacción con nosotros como QAS en calidad de software? Normalmente backend desarrolla sus servicios, sus APIs, frontend los consume y desarrolla la UI, y con ese resultado nos los devuelven a nosotros con distintos commits, ¿no? Con lo que respecta a Git, nosotros testeamos, como siempre, vamos a encontrar bugs, lo devolvemos, frontend nos devuelve y nosotros, de alguna manera, salimos a producción o al espacio con el cohete todo bien, pero solamente nos hemos enfocado en pruebas de user interface, que en ese caso vienen a ser pruebas de vista, ¿no? Pruebas de la ventanita, el botón, la caja de texto, nada de servicios, ¿no? Esto vendría a ser en un mejor escenario. Pero ¿qué pasa si nosotros no consideramos pruebas de servicios, como normalmente en algunos proyectos pueda ocurrir, ¿no? Por ejemplo, nosotros solamente nos enfocamos en las pruebas de interfaces, ¿no? Y no nos enfocamos en la prueba de servicio y justo el equipo de backend hace modificaciones sin aviso, eh, no suben bien sus cambios, puede ocurrir algún problema con infraestructura, con el despliegue, etcétera. Nuestra nave lamentablemente se va a caer. Entonces, con este flujo y con este ejemplo, les quiero demostrar de alguna manera que es muy, muy importante que nosotros podamos contar, de alguna manera también tener en cuenta que tenemos que probar servicios. Y sí, y como esto con contexto, lo fabuloso es que se puede automatizarlos, ¿sí? Por lo tanto, vamos con una de las partes más interesantes con lo que viene a ser los fundamentos de APIs, ¿sí? Ok, la pregunta, ¿qué es una API? Viene a ser prácticamente una abreviación en inglés, o sea, conforma tres palabras, entre comillas, ¿no? Entre en inglés que viene a ser Application Programming Interface, que viene a ser prácticamente una comunicación de un intercambio de datos que hay entre un software con lo que respecta a base de datos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos una plataforma que registra usuarios, el servicio de alguna manera va a comunicarse con la base de datos para realizar esta acción. Es decir, que el mismo software no va a realizar todo eso, sino que lo va a realizar el servicio y lo va a almacenar en la base de datos. Es como un intermediario entre la base de datos y la aplicación que nosotros estamos probando, testeando, por así decirlo, ¿no? Eso viene a ser algo más sencillo, en una explicación más fácil, por así decirlo. Hay mucha información más de qué es un servicio, pero más adelante les voy a explicar en lo que en lo que se respecta a esto, ¿no? Con esto continuamos con el punto más importante sobre qué es API testing. Normalmente, cuando nosotros siempre vamos a realizar calidad de software sobre una plataforma que tenemos, eh, nos preguntan, ¿no, Eduardo? Pero, ¿qué es lo que se testea en API? ¿En qué consiste? Bueno, en realidad consiste en que nosotros nos vamos a enfocar en pruebas de entradas y salidas, ¿no? Que normalmente lo hacíamos, por ejemplo, normalmente hacemos pruebas de user interface con el teclado, con el clic, ¿no? Hacemos las pruebas, pero en este caso ya no lo vamos a hacer de esa manera, sino lo vamos a hacer de una manera con los servicios. Por ejemplo, acá en la imagen, si ustedes se dan cuenta, el servicio está en el centro, ¿no? Y acá está la base de datos y acá está lo que viene a ser el software o el user interface. Entonces, el servicio es un intermediario entre la base de datos y el software. Por lo tanto, lo que nosotros estamos probando viene a ser, por así decirlo, entre comillas, su esqueleto, ¿no? O sea, lo de acá, el centro que comunica entre la base de datos y el software, para que de esa manera también nosotros podamos evitar distintos tipos de bugs que pueda tener el software, ¿no? Es muy importante. Como también dice, las pruebas de API requieren de una aplicación para poder realizar esa interacción de la API, para probar, tenemos que tener una herramienta para poder de alguna manera impulsar esa API, como también nosotros podemos escribir nuestro propio código para probar la API, ¿no? Con esto, vámonos con la economía de las pruebas. Es muy importante. ¿A qué respecta esta economía de las pruebas? Normalmente cuando nosotros hablamos de calidad de software o de pruebas en general, hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros como testers o como QAs no necesariamente nos vamos a enfocar en lo de nosotros, sino también tenemos que de alguna manera exigir a los amigos desarrolladores que también realicen sus pruebas unitarias. ¿Qué quiere decir con ese triángulo? Que donde deben de haber más pruebas es en las pruebas unitarias, como por siguiente, en las pruebas de servicios de APIs.
Y por último, las pruebas de User Interface. La gran mayoría de proyectos nos enfocamos más en el User Interface y no tanto en el servicio y en lo unitario. De esta manera, si es que nosotros nos fijamos en lo unitario y en los de servicios, nosotros nos vamos a evitar encontrar bastantes bugs y bastantes defectos que en un futuro podrían ocurrir en el UI. Y como se muestran en las flechas, el costo, como la rapidez, es mucho más bajo en las pruebas unitarias, como también el costo es mucho más alto y es lento en las pruebas de User Interface. Mientras que en las de servicio es un punto intermedio. Así que ahí como que nos juega una ventaja al realizar estas pruebas de servicio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre las consideraciones al probar APIs. Normalmente cuando hablamos de servicios, lo común y corriente es que nosotros probemos enviando una petición, un request, ¿no? Pero normalmente quizás no vemos lo que respecta a los tipos de API testing, ¿no? En este caso hay 5 tipos de API testing, por así decirlo. Hay más, podría decirlos, pero esos son los más populares, ¿no? En primer lugar está el Contract Based Testing, que viene a ser en español testing basado en el contrato. O sea, ¿qué es un contrato? Un contrato viene a ser un documento donde los desarrolladores de backend documentan de cómo es que funciona paso a paso su servicio, ¿no? Entonces, con ese documento nosotros podemos de alguna manera basarnos en eso para que nosotros podamos probar. A eso se le llama Contract Based Testing, ¿no? También el otro punto viene a ser el Component Testing, que viene a ser probar componente por componente de ese servicio, ¿no? Es totalmente distinto que el primero. El tercero viene a ser el escenario testing, que viene a ser a base de un escenario, ¿no? Y por último, los otros dos que vienen a ser ya pruebas un poquito mucho más técnicas, que vienen a ser las pruebas de rendimientos, como dice el load testing, y las pruebas de seguridad, que también se pueden realizar por servicio. Entonces voy a explicar punto por punto qué significan cada una de ellas. Primero vámonos con el Contract Based Testing. El Contract Based Testing prácticamente se enfoca mucho al tema de que nosotros tenemos que tener un contrato de servicio, ¿no? Que en este caso se va a redactar de acuerdo a las especificaciones que se va a detallar en una historia de usuario, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos prácticamente en que esa solicitud, que esa respuesta que nosotros enviamos y que nosotros recibimos de ese servicio puedan estar de una manera bien estructurado a lo que se le llama JSON esquema, ¿no? Nosotros tenemos que verificar dato por dato qué tipo de valor tiene que tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos un flujo, una transferencia y nos devuelve el voucher, en ese voucher nos va a devolver bastante información. Cada dato de esa cadena de información tenemos que validarlo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro tipo de dato que se llama monto, que viene a ser en soles, tendríamos que probarlo que sea un integer o un double, que en este caso vienen a ser tipos de valores numéricos, ¿no? Que no sean string, todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí también tenemos que validar a esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que más nos dice sobre esta prueba? Que el contrato de servicio no debe de cambiar. Si en este caso cambia, no es recomendable realizar esta prueba, ¿no? Es recomendable realizarlo en una etapa de regresión o de smoke testing, ¿no? Vamos con el punto número 2, que viene a ser el component testing. En este caso ya es un tipo de prueba un poquito más, más a detalle, por así decirlo. Acá nosotros tenemos que enfocarnos en que la petición esté bien formada, como también con el JSON esquema, ¿no? Validar dato por dato, como también con la respuesta, ¿no? De la misma manera también se realiza esta prueba con la respuesta. El código de estado. ¿Qué código de estado nos debería devolver? También debemos de realizar esa validación. Si nos devuelve un 200, un 400, entre otros muchos códigos más, ¿no? Como también tenemos que verificar que los mensajes de errores sean correctos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servicio que sabemos perfectamente que nos va a devolver un código de estado de error, tenemos que asegurarnos que nos devuelva un mensaje acorde a ese código. Si nos devuelve un error, nos debe de aparecer un mensajito diciéndonos el servicio falló por un error, ¿no? Simple. Pero si nos dice el servicio está ok o algo que sea lo contrario, como que ahí el servicio está mal, ¿no? Se está contradiciendo. Y por último, también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta a lo que respecta al tiempo de espera, ¿no? Es muy importante. El tiempo de espera, en este caso, va a determinarse en el contrato y nosotros tenemos que ver y verificar que no supere ese tiempo de espera, ¿no? Que pueden ser 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, etc. Vámonos con el escenario testing. Aquí, esto es uno de los escenarios que más me gustan
porque nosotros de alguna manera con esto se nos hace un poquito más familiar, ¿no? Con el diseño de casos de prueba o un escenario, nosotros vamos a realizar esa validación del servicio, ¿no? Es decir, esto implica que nosotros en este escenario o caso de prueba podemos probar 5 servicios, 3 servicios al mismo tiempo completando ese flujo. Es muy importante tener en cuenta también ese tipo de prueba, ¿no? ¿Qué quiere decir con estos 3 tipos de pruebas? Que en estos 3 tipos de pruebas nosotros nos podemos enfocar en poder realizarlo de manera funcional como también de automatizable, ¿sí? Ahora, vamos con las otras pruebas un poquito más técnicas. ¿Qué vienen a ser las pruebas de rendimiento? Prácticamente las pruebas de rendimiento, en palabras más sencillas, vienen a ser simular una carga más parecida a la real y comprobar que la aplicación, ojo, la aplicación más la infraestructura, que en este caso viene a ser nuestro servidor como recurso en memoria RAM, en disco duro, etcétera, funcionen correctamente, ¿no? Este tipo de pruebas normalmente se ejecutan menor o igual a 1 hora y nos permite poder identificar los tiempos de respuesta que va a obtener el usuario. Sencillo, ¿no? Uy, disculpen, creo que me fui a la parte del inicio, voy a volver. Colocado otro botón. Ok, perdón. Ok. Security testing. Este tipo de prueba viene a ser un poquito mucho más compleja, donde nosotros tenemos que tener en cuenta que también con los servicios podemos realizar pruebas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que trato de indicar con esto? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay escenarios donde nosotros, como por así decirlo, hackers, podemos aprovechar que tal servicio pueda ser vulnerable de cierto tipo de ataque, ¿no? Entonces también ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Esto va sobre todo más enfocado a lo que respecta al OWASP Top 10, quizás ahí ya los estoy mareando un poquito, que es prácticamente un listado de qué tipos de pruebas se tendría que realizar para que en este caso nuestro software no sea tan vulnerable a los ataques de hackers. Pero hay que tenerlo muy en cuenta cuando nosotros hablamos de pruebas de servicios. Es muy importante, ¿no? Ok, con estos 5 tipos de pruebas, ahora vámonos con lo que respecta a functional testing, con los servicios. Aquí sí es un punto de dilema, porque normalmente en algunos QAs, en este caso, a lo que refiere a functional testing viene a ser a lo visual, a lo que funciona, a lo de user interface, ¿no? Entonces, cuando decimos, ¿vas a probar tu servicio de manera funcional? No, Eduardo, eso no existe, solamente vas a probar servicios, ¿no? Pero déjame decirles que no es así, o sea, las pruebas de servicios de manera funcional sí se realizan y sí existen, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Prácticamente viene a ser entre la interacción entre el envío que nosotros hacemos y la obtención de una respuesta y con eso nosotros realizamos esa validación de manera funcional, ¿no? Además, ¿por qué les digo esto? Justamente también he hecho una investigación, por ejemplo, con uno de los grandes admiradores que yo tengo, sobre todo que tiene su propio página web de artículos llamado TestKill. Él se llama Joel Colantonio, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Dice que al desarrollar pruebas de performance, por ejemplo, se debe identificar cuáles son los flujos de UI que se quiere simular, ¿no? Tanto que sea una transferencia, una compra de tickets en el cine, ¿no? Entonces, para identificar eso, se debe de, en este caso, probar de manera funcional si es que estos servicios están funcionando. Entonces, en ese momento estamos realizando Functional API Testing, ¿no? Justamente ahí viene con la anécdota que en algún momento yo he tenido. A mí me dijeron en un momento, Eduardo, las pruebas de APIs no son funcionales porque no se visualiza la UI. Por lo tanto, no es funcional ni manual. Entonces, con la investigación que he realizado, he verificado que páginas de empresas, en este caso de herramientas, que realizan pruebas de servicios como SoftUI, los avalan. Como también está Blaze Mirror, que es una herramienta para poder realizar pruebas de rendimiento. Como también la gran famosa herramienta Postman, que también lo avala en distintos tipos de videos en YouTube. Y eso es uno de los grandes personajes que yo admiro bastante, que se llama Joe Canontonio. Él es de Estados Unidos, que tiene su propio grupo de enseñanzas de lo que respecta a todo lo que es tecnologías nuevas en Cuba, que se llama TestWheel. Él también hace esa investigación sobre lo que respecta a Functional API Testing, justamente con los Project Manager de nada menos de Sound Labs. ¿Qué nos dice el ISTQB? Prácticamente el ISTQB no nos confirma ni nos llega que el Functional API Testing existe, pero de igual forma nos aclara que el API Testing
viene a ser ese tipo de comunicación que hay entre los procesos o los programas que se está teniendo un software, ¿no? Pero de igual forma, es muy importante tenerlo en cuenta, que sí existe el Functional API Testing. Y con esto ya nos vamos para lo que respecta al automation testing con servicios, ¿no? ¿Qué es el automation testing en servicios o en general? Normalmente cuando hablamos de las pruebas automatizables, nosotros hablamos que es prácticamente un conjunto de procesos donde nosotros podemos de alguna manera plantear, nosotros podemos diseñar, desarrollar de alguna manera código en base a una lista de tests funcionales como pueden ser escenarios o casos de prueba de servicios, teniendo en cuenta que hay muchas herramientas para el desarrollo de esto y la ejecución también. Con esto nos va a facilitar bastante en la rapidez y la fiabilidad de estas pruebas de regresión que nosotros vamos a tener en los servicios de APIs. Es muy genial. Entonces, vámonos con las herramientas. Estas son algunas de las herramientas que existen actualmente para poder realizar pruebas automatizables como también pruebas funcionales. Pero justamente en el mercado peruano en la actualidad, esta es una de las herramientas más desconocidas, llamada Karate SL. Las más conocidas son Res Azure y Serenity BDD. Son herramientas fantásticas, pero de alguna manera tienen una desventaja que quizás la gran mayoría de QoS Automation quizás de alguna manera no informan a otros chicos que quizás no conozcan mucho en Automation. Y la desventaja es que necesariamente para que uno pueda automatizar en Res Azure o en Serenity BDD es que debes de tener al menos un nivel de conocimiento en desarrollo de programación en Java a nivel básico o intermedio. Entonces, con esto es como que un chico normalmente que tiene las ganas de querer aprender pruebas automatizables, como que se espanta, ¿no? O sea, wow, no, voy a aprender código, entonces mejor no. Entonces, Karate SL ahí tiene un punto a favor. ¿Por qué? Porque con esto no es necesario que nosotros conozcamos mucho de programación en Java, sino más bien escribir de una manera correcta nuestros escenarios para poder automatizarlos, nada más. Más adelante les voy a explicar en qué consiste esta herramienta, ¿sí? Pero justamente cuando vamos a automatizar pruebas, hay que tener puntos muy importantes en el proceso que nosotros vamos a llevar durante todo el tiempo adelante que vamos a tener. Como puntos que he declarado, y aquí sí en algunos casos hay otros chicos que quizás hay cosas más que me debería de agregar o quizás quitar, son estos puntos para poder realizar pruebas automatizables de servicios. Uno de ellos es proponer o definir un proceso como tal. Es muy importante que nosotros podamos tener como visibilidad de qué es lo que vamos a hacer paso a paso conforme vamos avanzando en las pruebas automatizables para que de esa manera el equipo también se acorde a nosotros y de esa manera nosotros podamos estar alineados y de alguna manera podamos tener de alguna manera esas tareas, esas historias para que de esa manera podamos avanzar con nuestras pruebas automatizables, ¿no? Justamente de ahí viene a lo que nosotros tenemos que tener historias de usuarios o tareas donde nos indiquen qué es lo que nosotros vamos a automatizar. Es muy importante para que de esa manera los de negocio, por ejemplo, Product Owners, Scrum Master, ADMs, entre otros más, puedan saber qué es lo que estamos automatizando, ¿no? Como también los desarrolladores. Muy importante también, como punto número 3, es que tenemos que tener escenarios o casos de prueba de qué es lo que vamos a automatizar. Si nosotros no tenemos esto, prácticamente estamos automatizando de una manera un poquito desordenada. ¿Qué es lo que también tenemos que tener? Documentación de los servicios. Es muy importante. Y con esto viene la palabra llamada contratos, que viene a ser esas hojas en Confluence, por así decirlo, que es una herramienta, donde los desarrolladores plasman toda su estructura de sus servicios y con eso nosotros podemos basarnos para poder automatizar ese servicio. ¿Qué es lo que también tenemos que tener en cuenta? Nuestro ambiente. ¿En qué ambiente vamos a ejecutar las pruebas? Tanto desarrollo, QA, precertificación, eh, UAT, ¿no? Entre otros muchos más ambientes. Variables. ¿A qué me refiero con variables? Por ejemplo, si nosotros tenemos una transferencia, lo común es que en este caso esta transferencia se realice con un token, ¿verdad? O hay otra operación, por ejemplo, si queremos pagar, también tiene que tener un token como llave principal. A veces hay plataformas que este token se genera con el login. Entonces, ¿cómo es que pasamos este token de login hacia la transferencia o hacia el pago? Esa interacción viene a ser lo que se le llama variables, ¿no? Y también es muy importante tener las entidades o los controladores, que en este caso los servicios se manejen, ¿no? Por ejemplo, están entidades o controladores llamados Security Microservice, Customer Microservice, entre otros muchos controladores más o entidades más.
Es muy importante tener collections de Postman para que nosotros podamos hacer nuestras pruebas funcionales. Y por último, si necesitamos tenerlo, tenemos que tener mocks, ¿no? Más adelante les voy a explicar qué es un mock, ¿sí? Entonces continuamos con cada punto de ellos. Como proceso o como, en este caso, como una propuesta, aquí les quiero hablar sobre BDD. Normalmente cuando hablamos sobre BDD, hablamos sobre un desarrollo de software basado en el comportamiento que va a tener, ¿no? No tiene mucho que ver con nosotros como QA, sino viene a ser en un alto más nivel de todos los integrantes del equipo. ¿En qué consiste? Viene a ser la comunicación entre la interacción entre tres personajes muy importantes en un equipo, que viene a ser nosotros como QAs, el desarrollador y el de negocio, que en este caso viene a ser el Product Owner, el Scrum Master, entre otros más. Cuando nosotros tenemos esta comunicación entre estos tres personajes, nace este famoso lenguaje llamado Gherkin DSL, ¿no? Que viene a ser los escenarios basados en dado qué, cuándo qué, entonces qué, y con eso se puede realizar estas pruebas automatizables para que de esa manera se pueda realizarlos, ¿no? Como proceso también es muy importante tener en cuenta que con este lenguaje nosotros podemos definir y todos los integrantes del equipo puedan entender qué es lo que se va a automatizar, como también qué es lo que se va a probar, ¿no? Acá, por ejemplo, si ven en inglés, esa es la estructura a lo que se refiere con Gherkin. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque les estoy mostrando como contexto de más adelante de que Karate SL también ha adaptado este lenguaje con su propio lenguaje, ¿no? Ahí ya les voy a explicar, ¿sí? Como proceso es muy importante tener en cuenta, ojo, esto es un ejemplo, no digo que en todos los proyectos sean así, que normalmente en un sprint tradicional siempre vemos la siguiente interacción, ¿no? Antes del sprint se escriben las historias, se comitean para poder realizarlas. Durante el sprint se desarrolla toda la plataforma, se testea y recién se automatiza, ¿no? Lo recomendable es que eso no sea así. Cuando se implementa BDD, todo se debería, ojo, se debería, no digo que deba hacerse así, hacerlo desde antes, ¿no? Desde un primer momento en que se escriban estas historias de usuario, también se realiza lo que respecta a los escenarios en Gherkin para que con eso se pueda tener qué es lo que se va a automatizar. Como también un refinamiento entre los tres amigos sobre esos escenarios, se comitea las historias antes del sprint y durante se desarrolla y se automatiza y en ese mismo momento se está ejecutando todas esas pruebas automatizables, ¿no? Esto es lo más recomendable, ¿no? Quizás en algunos otros proyectos de alguna manera se podría adaptar a esto, ¿no? No es necesario seguir al pie de la letra sobre esta manera de desarrollar el software, ¿no? Pero con esto, de alguna manera, tenemos más facilidad al automatizar pruebas, ¿no? Vamos con lo siguiente. Historias de usuario o tareas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando un ejemplo sobre una de mis tareas que yo mismo me he creado en el startup donde actualmente estoy, eh, a lo que respecta a hacer el desarrollo de un framework de pruebas automatizables, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son nuestros criterios de aceptación de qué es lo que vamos a automatizar y qué es lo que no vamos a automatizar durante el sprint, para que de esa manera todo el equipo pueda estar alineado sobre qué es lo que nosotros vamos a estar avanzando. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, les voy a explicar sobre qué es un mock. Prácticamente un mock viene a ser, o sea, en ejemplo, ¿no? En fácil, viene a ser un mock, una copia o un duplicado de un ambiente, por así decirlo, donde nos devuelve la misma información de siempre, ¿no? Normalmente, ¿para qué nos sirve estos tipos de herramientas? O sea, ¿para qué nos sirven esos mocks? Estos mocks nos ayudan por dos cositas. La primera es que nos ayuda a que en este caso, si es que el ambiente real, que en este caso nosotros tenemos aquí, van a hacer algún tipo de mantenimiento, nosotros podamos trabajar con este mock mientras tanto, ¿no? Para poder ir automatizando. O también podemos utilizarlo si nosotros queremos automatizar flujos reales como los siguientes. Por ejemplo, si tenemos un flujo donde tenemos que validar el envío de un SMS con código o el envío de un correo electrónico, ahí nosotros podíamos proponer en que se desarrolle un mock para que de esa manera podamos utilizarlo y bypassear esa validación, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora con esto, vámonos con el gran impacto de las pruebas automatizables en Karate SL. Con todo este contexto que les acabo de explicar ya los puntos de atrás, ahora sí vamos con el punto de la herramienta de Karate SL, que es una de las herramientas que a mí me encanta particularmente. ¿Qué es Karate SL?
Prácticamente Karate DSL viene a ser un marco de código abierto, es decir, es un open source, donde es relativamente nuevo, donde nosotros vamos a poder probar servicios tipo web, ¿no? En este caso es indiferente, ahí está mal, no debería haber colocado web, donde nosotros también podemos tener en cuenta que esta herramienta está escrito en el lenguaje Java por debajo, ¿no? ¿Cuál es su propuesta de valor que tiene esta herramienta ante todos nosotros los QAs? Es que nosotros no tenemos la necesidad de tener que aprender programación en Java a nivel intermedio o nivel básico. No es necesario. Lo único necesario que tenemos que tener es mucha actitud y saber escribir buenos escenarios en Gherkin, que es lo que les expliqué en contexto en las presentaciones pasadas, ¿no? En las páginas, perdón. Entonces, con esto nosotros podemos automatizar de una manera sencilla, ¿no? Por eso es una de las herramientas que de alguna manera a mí me gusta bastante, porque con esto se puede avanzar con muchas pruebas automatizables a gran escala, ¿no? Eh, Justamente tiene una característica que utiliza el lenguaje similar a Gherkin, con los pasos que se va a realizar las solicitudes. Prácticamente es como Cucumber, podría decirse, ¿no? O sea, Gherkin, pero en este caso, en vez de realizarlo en escenarios reales, se hacen en escenarios relacionados ya al servicio, ¿no? ¿Quién es el creador de esa herramienta? El creador de esa herramienta se llama Peter Thomas. Peter Thomas es un hindú que actualmente es un trabajador de la empresa Intuit, que gracias a esta empresa con la colaboración de él, han creado esta gran herramienta. Lo fabuloso de esto es que trabaja con los dos manejos de librerías, tanto como dependencias, perdón, tanto como Maven y tanto como Gradle. Como también se amolda fácilmente con los IDEs, tanto para Eclipse como tanto para IntelliJ. Y viene de manera integrada Cucumber. Eso quiere decir que nosotros ya no tenemos la necesidad de tener que colocarle al menos la dependencia de Cucumber en Karate SL. No es necesario, Karate ya lo tiene. Con esto continuamos con su gran impacto. ¿Cuáles son sus ventajas, entre comillas, de esta herramienta? Ya para ir cerrando y para ir a la demostración. Uno de sus gran impactos viene a ser el fácil inicio de aprendizaje. Es fabuloso. Créanme que si de alguna manera eh, ustedes investigan o quizás puedan de alguna manera ver en algunos grupos de enseñanza sobre esta herramienta, se les va a hacer mucho más fácil automatizar los servicios, a diferencia de herramientas como Red Azure y Serenity BDD. Con esto no digo que son malas herramientas, pero la diferencia está en que es mucho más fácil automatizar con esa herramienta y es mucho más fuerte en el tema de validaciones. ¿Qué es otro de sus grandes impactos? Viene a ser la rapidez del desarrollo de los tests, fuertes validaciones en tipo JSON, también tienen validaciones de JSON esquema, que es algo fabuloso, que se puede validar dato por dato. Tiene el llamado multithread, que viene a ser una ejecución paralela. Con esto se puede realizar las pruebas de cargas con esta herramienta llamada Gatling en paralelo. Y también está el manejo de reporte por feature, manejo de reporte consolidado, si tenemos bastantes features, que en este caso un feature viene a ser un archivo de texto donde escribimos nuestros escenarios, detalle de logs, pruebas de carga con Gatling y un manejo fácil de estructura del proyecto, ¿no? Estas son sus grandes ventajas que tiene esta herramienta, ¿no? Aquí como imagen colocado Karate, eh, Gatling y JSON, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos a favor que tiene esta herramienta que poco a poco estoy consciente que, por ejemplo, en el mercado peruano en tecnología va a ir agarrando mucha popularidad, como lo es actualmente Selenium WebDriver, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años atrás, Selenium WebDriver era como que el boom o algo desconocido para Perú, pero actualmente ya es algo totalmente popular y conocido. De la misma manera va a ser con Karate SL. ¿Cuál es su reporte de esta herramienta? Este reporte prácticamente nos muestra esta herramienta ya de manera integrada. Nosotros no tenemos la necesidad de crear un método Java para poder desarrollar este tipo de reporte. Este reporte que nos facilita muy aparte de documentar, tener visibilidad de qué es lo que nosotros estamos enviando como información, sobre también como qué es lo que nosotros estamos recibiendo como información, ¿no? Ahí nos está devolviendo la información y el color verde nos indica que la prueba está ok, ¿no? Como también si es que tenemos bastantes servicios, bastantes features. Karate SL se amolda, tiene mucha compatibilidad con esta librería llamada HTML Cucumber Reports, que de alguna manera también podemos tener toda esa característica de poder automatizarlo y tener todo ese conjunto de pruebas automatizables, ¿sí? Bueno, con estas presentaciones que ya les he mostrado sobre lo que respecta a Karate SL en algo mucho más sencillo y corto, voy a hacer una pequeña demostración.
La demostración va a consistir en dos cositas. La primera es que voy a realizar una prueba sobre un logueo, ¿sí? Solamente de un feature, para que ustedes puedan ver qué es lo que se está enviando y qué es lo que se está devolviendo y qué es lo que se está validando también con Karate DSL. Como también les voy a enseñar la ejecución sobre bastantes features que se pueda tener en un proyecto automatizable, ¿sí? Así que voy a minimizar la presentación. Voy a ir acá a mi proyecto que está en IntelliJ y voy a ejecutar uno de mis tests, solamente uno. Ahí lo voy a ejecutar y voy a abrir el reporte. De una manera sencilla. ¿Ok? En menos de un milisegundo ya he automatizado una prueba de login, o sea, sumamente rápido. Entonces voy a abrir el reporte y acá está el reporte. Acá nosotros hemos hecho un flujo llamado inicio de sesión con username y password correctos. Nosotros en estos colores azulitos estamos viendo qué es lo que nosotros enviamos como request y qué es lo que nos devuelve como respuesta. Acá nos devuelve, por ejemplo, un token. Y acá lo que estamos validando solamente es el código de respuesta 200. O sea, se está automatizando y se está probando al mismo tiempo. Es fabuloso porque si ustedes se dan cuenta, si nosotros sumamos todo este tiempo, no supera ni los 5 segundos al probar todo esto. ¿Cuánto tiempo les tomaría esto al realizarlo en Postman? Quizás unos minutos más, ¿verdad? Entonces, esto es fabuloso porque si nosotros tenemos bastantes casuísticas por automatizar o probar en servicios, con esto podemos cubrir bastantes pruebas. Eduardo, ¿qué pasaría si le colocas 400? ¿Está validando de verdad? Sí, sí lo está validando. Vamos a cambiar, por ejemplo, aquí en el proyecto. Creo que esto ya es un poquito mucho más técnico. Aquí voy a colocar en el escenario, voy a colocar un 400. Y automáticamente, como el servicio me va a devolver un 200, la prueba me ha salido un error, porque le estoy colocando 400. O sea, no está haciendo la comparación, ¿no? Está diferente. Ahí vamos a ejecutarlo y ahí me va a salir error. Vamos a abrir el reporte. Y aquí me sale en rojo. ¿Por qué me sale en rojo, Eduardo? Porque el resultado que yo espero es 400 y el que viene es un 200. Por lo tanto, tu prueba está incorrecta. Aquí estamos viendo con claridad que esta herramienta está realizando una validación, ¿no? Es genial. Eduardo, ¿qué pasaría si tengo bastantes features o bastantes escenarios? O tengo como canchas, sí, bastantes. ¿Cómo lo junto todo? No hay problema. Se puede, de alguna manera, realizar este tipo de reporte, que es uno de los favoritos personalmente, ¿no? Voy a ejecutarlo y aquí voy a ejecutar prácticamente todos los servicios automatizados que tengo en este proyecto, ¿no? Este es un ejemplo, es una página web de etcétera, así de práctica, ¿no? No crean que es algún proyecto donde estoy, ¿no? Ahí se está ejecutando las pruebas. Y vamos a abrir el reporte. Acá es, se lo para. Vamos a abrir el reporte. Y aquí nosotros tenemos el reporte consolidado. Acá sale un error porque no lo he cambiado, ¿no? Voy a volverlo a corregir. A ver, voy a colocar un 200. Voy a limpiar para volverlo a ejecutar. Voy a cerrar ese reporte y voy a volverlo a ejecutar. Vamos a ver. O sea, si ustedes se dan cuenta, o sea, con el simple hecho de realizar y escribir este escenario, ya se está automatizando. O sea, no tenemos la necesidad de escribir un método donde tenemos que obtener el JSON, desglosarlo, hacer un método Java, nada de eso. Simplemente es escribir el feature y ya se automatiza. Sencillo, aunque ustedes no lo crean. Abrimos el reporte. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros estamos automatizando 8 servicios y en total se ha automatizado prácticamente 8 escenarios. Eduardo, quiero ver la información. No se preocupen, ingresamos al detalle de uno de ellos y aquí nosotros podemos ver de alguna manera su detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a desglosar y donde dice docstring es donde está la información. Y esto nosotros de alguna manera podemos tenerlo como evidencia. Es fabuloso, es genial que tenga tanta compatibilidad con este tipo de reporte, ¿no? Entonces, diría que con eso prácticamente ya sería prácticamente toda la presentación y ahora tendría la parte de las preguntas, ¿no? Más bien no sé si tienen alguna pregunta, creo que ya han escrito por el chat sobre esta herramienta y sobre la presentación en general. Chicos, si desean pueden abrir su micrófono y normal, o sea, pueden participar, no hay ningún problema. Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, Victoria, sí te escuchamos. A ver, chicos, si es que no quieren prender sus micrófonos, tienen la opción de nuestro chat. Estamos abiertos a todas las preguntitas que tengan para Victorio en cuanto a Karate DSL. Cuéntenos sus dudas. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Victorio, eh, tengo una consulta, más que consulta, si no sé si podrías profundizar tal vez en las librerías que usas, en el proyecto que has ejecutado. Entiendo que es un proyecto Java, ¿verdad? Y ahí le agregas en el POM, le agregas las librerías que usas y veo que has ejecutado solamente un archivo nada más y creo que ese archivito que has ejecutado está escrito con Jenkins y nada más se hace, o sea, ¿eso es todo? Ok, ¿O hay algo más? ¿Hay algo más? es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Mira, voy a mostrar el proyecto. Quizás esto es un poquito más técnico y quizás los pueda marear. Ok, te explico. En primer lugar, Karate SL como tal puede trabajar con Maven, con Gradle. Una de sus dependencias principales simplemente vienen a ser dos, Karate Apache y Karate JUnit, que pertenecen a Intuit. Nada más. En este caso, los demás ya vienen a ser, eh, por así decirlo, dependencias adicionales, ¿no? En ese caso, para el JUnit para la ejecución, el Cucumber Reporting para ese reporte consolidado, por ejemplo, JSON Schema Validator para la validación del JSON Schema, pero los puntos más importantes es Karate Apache y Karate JUnit. Ahora, ¿en qué consiste Karate o sea, como herramienta como tal? Simplemente es eso, amigo. O sea, si nosotros queremos automatizar un flujo de transferencia, acá en Gherkin, o sea, creamos un archivo .feature, creamos nuestro escenario en base al lenguaje de Karate SL y simplemente llamamos a un runner para ejecutarlo y ya lo hemos automatizado. O sea, no tenemos la necesidad de crear métodos Java donde nosotros tenemos que desglosar el JSON, tenemos que enviarle al servidor, tenemos que responderle, tenemos que obtener ese JSON que nos responde, tenemos que desglosar, variar. No, 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 ya no es necesario. Con Karate, simplemente al escribir, ya se automatizó, aunque tú no lo creas. Porque créeme que de alguna manera confunde un poquito quizás con las pruebas automatizables como web y como mobile, que ahí sí se debe de realizar. Pero en Karate SL no es necesario. Simplemente se hace de esta manera. De igual forma, sé que quizás no debería decir esto, pero bueno, les voy a decir como propuesta. Si ustedes están muy interesados en querer aprender sobre esa herramienta, chicos, yo les invito a que ustedes puedan buscar por las redes sociales el grupo de enseñanzas que se llama Agile Learning, donde hay un curso que se va a habilitar para este mes que viene sobre Karate SL, donde como instructor voy a estar, va a ser mi persona. Entonces, si ustedes de alguna manera quieren aprender, los invito para que de alguna manera puedan tener ese conocimiento y pueden automatizar sus servicios. Se llama Agile Learning. Ahí lo voy a escribir en el chat si ustedes desean aprender. Agile. Súper, sí, muchas gracias Victorio por ese dato. Y aquí tenemos una preguntita de Rebeca Díaz. Nos dice, quisiera saber si la implementación del proyecto de las pruebas es sencilla o qué requisitos se deben cumplir. Veo que en tu presentación ya lo has tenido todo implementado. Sí, claro, por supuesto, es una muy buena pregunta, Rebeca. Esto es una de las herramientas que no necesita de alguna manera tener una estructura o no necesitas tener un conocimiento previo en programación en Java. No es así. Simplemente es el tema de que puedas tener dos cositas importantes. Mira, simplemente la única diferencia entre los otros frameworks de pruebas automatizables es que en Karate tú simplemente creas un feature, creas un runner para ejecutar este feature y listo, ya automatizaste un flujo. En eso consiste. Ahora, si es que tuvieras más servicios, ahí sí de alguna manera tendrías que estructurar un poquito tus packages o tus directorios en base a los nombres de los servicios, ¿no? Pero déjame decirte que no es complicado, es muy sencillo. De alguna manera, como le dije quizás hace ratito al responder la pregunta, si de alguna manera te interesaría en poder aprender, ahí en el chat escribí el nombre del grupo de enseñanza y justamente se va a habilitar un curso para que de alguna manera puedas enseñar a los chicos desde cero de cómo se automatiza con Karate SL hasta un nivel intermedio, quizás avanzado. Pero simplemente es eso, es sencillo. No necesitas de alguna manera tener un tipo de patrón de estructura como el Page Object Pattern
o el Page Object Model o el Screenplay para hacer Native DD, no es necesario. Acá, en este caso, como indica la misma página web de Karate SL, tú eres libre de poder organizar tus archivos. Eso está en la misma página web. Eso sí, no es mi propia opinión o mi pensamiento. Eso lo dice el mismo Peter Thomas. Ok, vamos con Súper. otra. Sí, tenemos una Kelly. más de Giancarlo Guzmán. Nos dice Giancarlo, ¿es viable dar el cambio de skills? Uy, muy interesante. De developer a automatizador de pruebas. ¿Es factible esto, amigo Victorio? Yo creo que sí, sí es factible. En realidad, en mi experiencia he visto que hay muchos devs que tienen esa curiosidad de quizás pasarse a automation para poder automatizar pruebas. Sí, sí es factible, pero déjame decirte que una de las cositas como base y principal, y bueno, es mi propia opinión, es recomendable que de alguna manera puedas ver un poquito de teoría de cómo son las bases como tester o como QA, ¿no? En el tema de, por ejemplo, diseñar casos de prueba, diseñar escenarios en Gherkin, cómo realizar una estrategia de pruebas, porque les voy a decir algo que quizás a mí me enseñó una gran persona que ya hace mucho tiempo también me estuvo enseñando, que fue lo siguiente. Si nosotros no tenemos bien definido nuestras pruebas o nuestros casos de prueba, o sea, si nosotros no hacemos buenos casos de pruebas, nuestras pruebas automatizables también van a estar igual. Entonces, es muy importante diseñar buenos casos de prueba que validen, que nuestro resultado esperado sea muy bueno, que validen buenas cosas, y con eso recién se puede automatizar. O sea, las pruebas automatizables vienen a ser casi lo mismo que las pruebas funcionales, pero en este caso que se ejecuta más rápido. Pero como base, es importante saber diseñar buenos casos de prueba. Entonces, mi respuesta para ti sería, sí, por supuesto, sería genial que puedas pasarte automation, pero no descuides el tema de tener el skill de diseñar buenos casos de prueba y en lo que respecta a los tipos de prueba. Qué genial, súper. Muchas gracias, Victoria. A ver, siguiente preguntita de nuestro amigo Kent. Hola, una consulta. He visto que solo ejecuto un archivo, pero en el reporte le aparece 8 escenarios. Me parece, ¿cuáles serían esos 8 escenarios? Sí, claro, no hay ningún problema. Por ejemplo, acá lo único que estoy ejecutando es esto, ¿verdad? Pero si te das cuenta, acá voy a colocar la lupita, porque está un poquito, creo... Ok. Si te das cuenta en la estructura de mi proyecto, acá tengo más carpetitas. Entonces, acá vemos que tengo, por ejemplo, perdón, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a bajar. 7 y 8. O sea, son 8 directorios que dentro de cada uno hay un feature. O sea, dentro de cada feature hay un escenario. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí en el runner? Voy a quitarle el zoom. ¿Qué es lo que yo hago acá en el runner? Simplemente especificar al proyecto que ejecute todo lo que está dentro de esta carpetita. Y al momento de que ejecute todo lo que está dentro de esa carpetita, solamente va a ejecutar los features, ¿no? Entonces, de esa manera es genial automatizar los servicios de esta manera. Como les dije a los otros chicos, créeme que te invito a que puedas buscar este grupo de enseñanza llamado Agile Learning y puedas inscribirte para que de alguna manera puedas aprender sobre cómo automatizar en Karate SL los servicios desde cero a nivel intermedio. Como instructor voy a estar ahí, así que te invito más bien. Pero de esa manera es como se estructuran las pruebas automatizables. Más bien, no sé cuál es Súper. la otra pregunta. Genial. Tenemos a César. A nivel técnico, ¿en qué parte se envía la URL del servicio? Ya que indicas que solo con el Jenkins ya funciona. Interesante. Es una muy buena pregunta. Justamente Karate SL maneja un archivo llamado Karate Config. En el archivo Karate Config nosotros declaramos una variable, es decir, esto es una función en JavaScript, es sencillo, no es algo complejo, donde nosotros declaramos una variable llamada base URL. Con Karate SL no tenemos la necesidad de hacer un padre-hijo, una instancia con Java, no es necesario, simplemente agarramos el feature y declaramos acá la variable, nada más. Y de esa manera ya lo estamos obteniendo y se une con el path. De esa manera ya se está automatizando. Es decir, que esta variable lo estamos consumiendo simplemente al colocarlo acá. Sencillo, nada más. Más bien voy a buscar otro que esté de color azulito, creo que no está. Pero de esa manera es como funciona. Por ejemplo, acá, este está de color azul. Por ejemplo, esta base URL viene a ser lo mismo que lo que está acá. Nada más. Así es como funciona Karate SL. Sencillo. No es como otras herramientas que de alguna manera tienes que crear un método Java para poder instanciar o compadre hijo. No, no, no. Simplemente acá es de esa manera. Sencillo. Esa es más bien Genial. la respuesta.
Súper. Y bueno, vamos con Karen. Hola Eduardo, quería saber qué otro beneficio tiene karate que nos puedas comentar aparte de lo revisado. Por ejemplo, hemos visto que puede ser más óptimo que utilizar Postman. ¿Algo más adicional que nos puedas comentar, por favor? Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, una de las cositas que a mí personalmente me llama mucho la atención, aparte de automatizar los servicios con Karate SL, es que también se puede realizar pruebas de rendimiento con Gatling. Es decir, este mismo proyectito que tenemos, también podemos ejecutarlo como pruebas de rendimiento. Y eso se realiza en conjunto con Gatling. Es fabuloso. Yo creería que eso es una de sus cosas, de alguna manera, más beneficiosas, aparte de automatizar, ¿no? Y sobre todo el fácil inicio de aprendizaje, o sea, si de alguna manera te gustaría aprender o quizás quisieras automatizar más flujos, imaginemos 10, 20, 30, de manera sencilla lo podrías realizar con Karate SL. Ujú. Súper. Y bueno, aquí tenemos una preguntita de Omar. ¿Podrías detallar un poco más sobre la parte técnica, los demás casos que se han hecho? Ok, voy a estar detallando solo un poquito de la estructura, ¿sí? Bueno, en realidad, Karate SL se consta simplemente de una característica de tres puntos importantes. Simplemente tener en cuenta nuestro feature, que vienen a ser los archivos .feature, como este, por ejemplo, donde estoy eliminando, y nuestro runner, que nosotros vamos a ejecutar tal feature, ¿no? Hasta ahí son las dos cositas importantes. Y por último, el archivo karate config, donde nosotros vamos a declarar nuestras variables, nuestros ambientes, nosotros vamos a declarar algunos parámetros que vamos a necesitar, por ejemplo, un username o un password, nada más que eso, ¿no? Pero ahora, no te voy a negar que hay muchas más cositas adicional a esto, así que en esto vendría a ser como un pequeño resumen, ¿no? Ahora, si de alguna manera te gustaría indagar más con esto, te recomendaría dos cositas, ¿no? Buscar la página oficial de Karate SL en Git. Por ejemplo, ahorita lo voy a buscar en el navegador. Ujú. Acá hay bastante información sobre el... Es más, puedes descargarte ejemplos, ¿no? Y también, en ese caso, si deseas de alguna manera facilitarte la vida, porque esto está todo en inglés y está un poquito complejo, podrías inscribirte al grupo donde estoy dando las clases de Karate SL de AI Learning, ¿no? Donde ahí voy a explicar paso a paso desde cero cómo es que se desarrolla un framework hasta un nivel intermedio con bastantes validaciones, con el reporte consolidado, que en este caso viene a ser esto, ¿no? Pero en ese caso vendría a ser este, esa estructura de las pruebas automatizadas. Ahí me sale un 404 porque ya me borré el reporte. Voy a volver a ejecutar. Ujú. No sé si a eso respondí a tu pregunta, Omar. Ujú. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por toda la información, por todo el conocimiento que has compartido con nosotros el día de hoy. Y bueno, no sé si queda alguna otra preguntita más por ahí, chicos, si es que por ahí tenemos alguna otra preguntita, por favor lo podemos poner dentro del chat. O bueno, también pueden prender sus micrófonos y lanzar su preguntita, ¿no? Bueno, viendo que estamos ya terminando, y bueno, quería tomar esta oportunidad, Victorio, para agradecerte. En verdad estamos muy contentos de tenerte a ti dentro del equipo de T-Smart. Y bueno, muchas gracias por todo el esfuerzo, el empeño y la dedicación que le has puesto a tu presentación. En verdad se nota mucho la pasión que tienes por la tecnología dentro de nuestra familia. Y bueno, nada más me queda agradecerte y bueno, chicos, también les pido que nos quedemos unos minutitos más porque vamos a hacer una actividad final. Eh, a ver, amigo Victoria, ¿tú crees que me pueda ceder el control para yo presentar mi pantalla, por favor? Sí, claro, por supuesto. Voy a dejar de compartir. Súper. Genial. Entonces, yo voy a compartir y bueno, les voy a pedir que por favor nos unamos a menti.com, a ver que esta barrita se vaya. ¿Se irá la barrita? Sí. Vamos a ingresar a menti.com y vamos a usar el código 4559961. Son dos preguntitas sumamente rápidas para poder culminar nuestro webinar del día de hoy.
A ver, vamos a ver cuántos tenemos presentes en la sala. Tenemos a ver. Somos 21 personas. Espero que estemos todos conectados aquí. Vamos a ingresar a menti.com y usar el código 4559961. Y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué conceptos claves se llevan el día de hoy? A ver, para compartir un poquito y hacer una retroalimentación ahí de información. Voy a esperar a que nos unamos por aquí. A ver, reporte inmediato, fácil de automatizar. ¿Qué es Karate DSL? Genial, qué súper. Pruebas automatizables. A ver, automatizar. Agilidad. Genial, genial, qué súper. A ver, ¿tenemos más? Fuertes validaciones, JSON. Reporte automático, reporte inmediato, genial, súper. A ver, sigue más. Óptimo. Pruebas. Genial, genial. Y ahora, a ver, vamos a ir a la siguiente preguntita. Reportería, qué súper, qué súper. A ver, vamos a ir a la siguiente preguntita. Y es, ¿qué temas te gustaría ver en nuestro próximo webinar? Como nosotros les habíamos comentado al inicio de nuestro webinar, nosotros tenemos estos espacios gratuitos que lanzamos quincenalmente, así que en realidad para nosotros es muy importante su feedback, porque basado en este feedback es como nosotros llegamos a los temas que llegamos a exponer, ¿no? JMeter, genial, sí, es una herramienta muy, muy, muy buena. A ver, ¿qué otros temas les gustaría ver en nuestros próximos webinars? Pruebas de rendimiento, Appium, genial, genial. Propongan, por favor, sus ideas son para nosotros oro en realidad, porque es exactamente lo que ustedes necesitan aprender. Y para eso estamos, ¿no? Para poder compartir nuestro conocimiento con el mundo. A ver, ¿qué otros temas les gustaría ver en nuestros próximos webinars? Newman, genial. Nuevas herramientas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ISTQ, fundamentos, Agile, ok, genial. A ver, ¿qué más? Catalón, ok. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algún tema? Ahí vamos, Jira, Node.js, ok. Genial, genial. Sí, todos estos temas son muy, muy buenos. Esperamos poder tocarlos dentro de los próximos webinars. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes, a través de LinkedIn, a través de Facebook. Si en el caso de que están aquí porque han llegado a través de un link de nuestras redes, les invito por favor a que me manden un correíto a gestionhumana@tsmart.com para yo poder mandarles esta presentación y también la grabación de este webinar. A ver, siguen llegando las sugerencias, herramientas de automatización. Voy a tomarlo como automatización. Sale. Genial. Bueno, chicos, sin más, en verdad queda solamente agradecerles a ustedes por su tiempo con nosotros, por permitirnos estar dentro de su espacio y poder brindarles mayores conocimientos. Un gran agradecimiento a Victorio, que en verdad es un talentazo dentro de la familia T-Smart. Estamos sumamente felices de contar contigo dentro de la familia, Victorio. Y bueno, muchas gracias por toda esta presentación que nos has brindado y ese pequeño toque, ¿no?, de Karate DSL que nos has podido presentar el día de hoy. No sé si tendrás algunas palabras, Victorio.
Sí, más bien, mil gracias por de alguna manera asistir a la presentación. No me esperaba que de alguna manera iban a haber muchas personas. Y sobre todo esos temitas que colocaron. A mí me encantaría, por ejemplo, hablar sobre Appium. Ahí tengo una presentación que nunca me lancé para poder presentarlo en un ex trabajo sobre Appium. También sobre pruebas de rendimiento que ya lo hice. Ahí quizás, sí, coordinando con Tismar también lo puedo brindar. Y también con Newman, que es una herramienta fabulosa de Postman, que también me encantaría exponerlo. Y también lo voy a exponer en Agile Learning de la vez que viene. Ahí me estoy promocionando, no debería hacerlo, pero bueno. Más bien, gracias chicos. Ustedes de alguna manera, si quieren contactarse conmigo, quieren aprender sobre Karate SL en otras herramientas, les invito a que busquen en las redes sociales, en LinkedIn sobre todo, Agile Learning, y ahí van a ver bastantes cursos. Los cursos que estaré dictando es sobre Karate SL y Postman, que muy adelante va a salir. Así que de igual forma les invito a que quizás si quieren conocer más cosas, quieren aprender, hablen por el LinkedIn, búsquenme por redes sociales y voy a estar siempre dispuesto de alguna manera a poder impartir conocimiento, que es una de las cosas que me encanta bastante. Más bien, gracias. Genial, muchas gracias Victoria y muchas gracias a cada uno de ustedes que ha llegado hasta el final de nuestro webinar. Atentos a nuestras redes, estamos lanzando muchos temas nuevos, obviamente tomando en consideración todo lo que nosotros hemos recolectado a través de este webinar. Y bueno, será hasta la próxima que nos estaremos viendo. Voy a parar el